Bueno, buenas noches, ingeniera y oyentes en general. Hoy voy a dar un análisis acerca de mi obra, que es La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Y bueno, dando una pequeña introducción, ¿no? La Casa Verde es una de las obras más icónicas de Mario Vargas Llosa, publicada en 1966, reconocida por su complejidad narrativa y riqueza temática. Esta novela transporta al lector a Piura y la selva peruana, explorando la vida, las pasiones y los conflictos de sus habitantes. La obra destaca por su estructura innovadora, que combina múltiples historias y tiempos narrativos. Este análisis aborda los elementos clave de la novela, incluyendo su temática, personajes, estructura y relevancia en el contexto literario. Bueno, teniendo un cuerpo, ¿no? De preguntas, ¿no? Vamos a tener 7. En este caso, iniciando con la primera, sería ¿cuál es el significado de la Casa Verde? La Casa Verde es un burdel situado en Piura que se convierte en un símbolo central de la obra. Representa tanto el vicio y la corrupción como un espacio de libertad y resistencia frente a las normas sociales represivas. Su impacto en la comunidad resalta la tensión entre el orden establecido y los impulsos humanos. Como segunda pregunta tenemos, ¿quiénes son los personajes principales? Algunos de los personajes más destacados son Don Anselmo, fundador de la Casa Verde; Bonifacia, una joven indígena atrapada entre la cultura occidental y su identidad; Fushia, un traficante japonés; y el sargento Lituma, un guardia civil que refleja las luchas morales en un entorno hostil. ¿Cómo se conectan las historias de la selva y Piura? Como tercera pregunta. Vargas Llosa entrelaza magistralmente las dos geografías principales, la selva con su misticismo y brutalidad y Piura como epicentro del conflicto moral y social. Los personajes transitan entre ambos escenarios y sus historias individuales se complementan para revelar las complejidades del Perú rural. Como cuarta pregunta tenemos, ¿por qué es significativa la estructura narrativa? La narrativa no lineal, con saltos en el tiempo y diferentes perspectivas, desafía al lector a reconstruir la trama. Esta estructura refleja la fragmentación de las experiencias humanas y el caos de las relaciones sociales en un contexto de desigualdad. Como quinta pregunta tenemos, ¿qué rol juega la crítica social en la novela? Vargas Llosa denuncia las injusticias sociales, incluyendo el racismo, la explotación de las comunidades indígenas y la corrupción institucional. La Casa Verde, como lugar físico y metáfora, encapsula estas tensiones. Como sexta pregunta, ¿qué relevancia tiene el personaje de Bonifacia? Bonifacia simboliza la lucha entre tradiciones y modernidad. Como monja indígena convertida en prostituta, su historia evidencia el impacto destructivo del colonialismo cultural y las dificultades de preservar la identidad. ¿Cuál es el desenlace de la obra? La destrucción de la Casa Verde, consumida por las llamas, marca un cierre simbólico, representa el ciclo perpetuo de construcción y destrucción en la vida humana, así como la imposibilidad de escapar completamente de las fuerzas sociales y personales que moldean el destino. Como temática, tenemos que la novela aborda temas universales como la lucha por el poder, así como la moralidad, la identidad y la alienación. También explora cuestiones específicas del contexto peruano, como la desigualdad social, el mestizaje cultural y los conflictos entre modernidad y tradición. Los capítulos se estructuran o se sistematizan de manera que las historias se entrecruzan y forman un mosaico que representa la complejidad de la vida en el Perú. Capítulos de Piura, ¿no? Se centran en la vida de don Anselmo, Lituma y las tensiones en la ciudad, y los capítulos de la selva muestran la historia de Bonifacia, los traficantes y el choque cultural entre los indígenas y colonizadores. Puntos claves de la obra serían la narrativa fragmentada y su desafío para el lector, la Casa Verde como espacio físico y metáfora de la corrupción y la libertad, el retrato de la dualidad entre la civilización y la barbarie, los conflictos internos de los personajes principales y la crítica social y cultural hacia las instituciones peruanas. Como conclusión, tenemos que La Casa Verde es una obra maestra que combina una narrativa experimental con una exploración profunda de la sociedad peruana.
Vargas Llosa presenta un retrato complejo de las contradicciones humanas, invitando al lector a reflexionar sobre las injusticias sociales y las fuerzas que moldean la vida individual y colectiva. Y bueno, como análisis crítico, terminando esta breve estructura, tenemos que la obra destaca por su ambición estilística y temática. La estructura no lineal y el uso de múltiples perspectivas desafían las convenciones narrativas tradicionales, convirtiéndola en una experiencia literaria única. Sin embargo, esta complejidad puede resultar intimidante para algunos lectores. Vargas Llosa demuestra una habilidad excepcional para crear personajes complejos y explorar temas universales dentro de un contexto local. En definitiva, La Casa Verde es una reflexión atemporal sobre la condición humana y las contradicciones inherentes a la sociedad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.